Imagínate que eres un godín que trabaja en la policía, donde lo único que sueles hacer es escribir reportes oficiales. Una mañana ves llegar a tu jefe inmediato, quien te cuenta muy feliz que fue a cagar en un baño de carretera y ahí encontró un trozo de periódico con el que iba a limpiarse el culo, pero que por casualidad alcanzó a ver que se trataba de una nota en la que hablan pestes del actual presidente. Tu jefe, aún eufórico por el hallazgo o porque acaba de meterse unas líneas, te pide que encuentres al autor de aquella ofensa periodística para poder darle una calentada, pero como eres empático con la clase obrera y con los que se ganan la vida escribiendo, optas por solo platicar. Imagínate que eres Evaristo Reyes, el protagonista del miedo a los animales. La Procuraduría General de la República invita a los jóvenes con vocación de servicio a inscribirse en el curso de adiestramiento gratuito para ingresar a la Policía Judicial Federal. Requisitos: edad entre 22 y 35 años, estatura mínima de 1,70, estudios de preparatoria y carta de no antecedentes penales. No lo dejes para mañana, la patria te necesita hoy. Era una oportunidad de oro para conocer los entretelones de la judicial y escribir un libro fuera de serie que al mismo tiempo podía darle fama y fortuna. La aventura de un intrépido reportero que toma el curso de adiestramiento como un aspirante cualquiera y al obtener la placa de agente se filtra poco a poco en las entrañas del monstruo. Arriesgaría el pellejo 2 o 3 años en redadas y tiroteos, llevando un diario secreto donde anotaría sus impresiones, y cuando reuniera evidencias contra los altos funcionarios del gobierno que movían los hilos de la corrupción, renunciaría a la judicial para escribir el libro, un reportaje novelado al estilo de Truman Capote que pararía de cabeza el sistema político mexicano. Es así como comienza la historia de nuestro protagonista, quien toma un camino totalmente diferente, ya que el destino le tiene una jugada bien culera. Porque aunque la primera parte de su plan va tal y como lo había pensado, su primera experiencia en caliente lo deja traumado y acomodado en la corrupción policíaca. Así pues, tiene un jale de escritorio dentro del Poder Judicial que le permite practicar sus dotes literarios, con los que se convertirá seguramente en la pluma más talentosa de México. Con eso podrá abandonar ese putrefacto círculo donde abundan las trácalas, el vicio y las traiciones. Enrique Serna es a mi juicio el mejor escritor mexicano de las últimas 2 décadas y creo que es con El miedo a los animales que más lectores lo han conocido. La neta es que lo digo solo por decir, porque precisamente fue esta la primera novela que leí de él y quedé fascinado desde ese momento. Como sea, la popularidad de El miedo a los animales no se debe tanto por una novela policíaca, es más bien porque se atreve a lanzar ácidos y dolorosos comentarios hacia las vacas sagradas de las élites intelectuales del país, a pesar de que no se utilizan los nombres reales de los aludidos. Cuando leemos las primeras 2 páginas de la novela, nos encontramos con una ironía perfectamente delineada de lo que supone el ideal ya gastado del intelectual mexicano. Es decir, Serna nos dice que Evaristo se imagina como un tipo serio, amistoso, humilde, cercano a su audiencia, consciente de sus raíces y que va a recurrir a la literatura para asumir una posición política firme y activa que le permitirá ser parte de los cambios sociales que se requieren en ese momento. Lo curioso es que desde ese principio de la novela, Serna se apoya en este arquetipo tan mamón para darnos a entender que las élites intelectuales y literarias del país son exactamente lo opuesto. ¿O qué? ¿Acaso vieron a los Krause, a Denise Dresser o a Sergio Aguayo encajar en esa descripción? Como es típico en la novela policíaca de corte hardboiled, el escenario tiene que ser un espacio urbano, violento y vertiginoso que dificulte la búsqueda de un asesino. De esta manera, la Ciudad de México cumple perfectamente con esta característica. Pero además, vamos a ver que nuestro protagonista tiene que utilizar sus incipientes habilidades de Sherlock Holmes patito para recorrer la mancha urbana y entrevistar a sospechosos y conocidos de la víctima. Si bien ya han pasado más de 25 años desde su publicación, es innegable que el arte narrativo de Serna nos permite atestiguar las acciones de primera mano con las implicaciones realistas y surrealistas que supone vivir en la capital del país. Acompañamos a Evaristo desde un departamento maltratado ubicado por el Palacio de los Deportes hasta el Auditorio Justo Sierra de Filos. Este va a ser un trayectorio con unos pinches madrazotes que hunden cada vez más a Evaristo en 2 círculos infernales creados por un Dante mexicano y anónimo.
No es necesario siquiera leer las atrocidades que cometen Maytorena, el Chamula y el Gordo Cepeda para saber que la judicial es un mierdero. La audacia de Serna consiste en equiparar ese submundo con el prestigio de pertenecer a los grupúsculos que controlan la cultura y las letras del país. El ingenuo de Evaristo descubre que las posturas revolucionarias que profesan varios de esos respetados y respetables personajillos son solo una máscara para mantenerse como las voces críticas de la sociedad, cuando en el fondo son una bola de ojetes superficiales sin conciencia de clase. Huexicanismo académico, cultural, literario, muy similar al de estos días. Y al mismo tiempo se da a entender que la entrada al mundo cultural corrompe de igual manera que cuando uno se convierte en un miembro de la clase política, porque la única manera en la que puedes escalar es mediante la compraventa de todo tipo de favores, las traiciones, el hacer campaña sucia contra tus más cercanos rivales. Ya lo decía Balzac: no hay gran diferencia entre el mundo político y el mundo literario. En ambos solo encontrarás dos clases de hombres, los corruptos y los corrompidos. Cabe preguntarse incluso si el combate a la corrupción de la 4T también incluye a las élites literarias, no solo aquellas que recibían chayote, sino a las que ven al arte como un espacio inaccesible para nuevos talentos. Es innegable que muchas de las figuras literarias de la actualidad publican no por la expresión artística y por el placer estético, sino porque se trata de un trabajo que les resulta redituable y por un estatus de plástico que aprecian solo porque sí. El final de la novela es amargo, no porque el destino de sus personajes sea algo desesperanzador para los lectores, sino más bien por lo que representa para el autor. Por muchos años Enrique Serna se mantuvo como uno de los más duros críticos de los intelectuales mexicanos, y si no me creen, allá hay una obra que lo demuestra. Y sin embargo, paulatinamente se fue vinculando más y más con la mafia de letras libres hasta caer en el mismo discurso krausiano que repite mamadas derechosas para disque incomodar al poder. La neta, no creo que esta metamorfosis de Serna sea lamentable o hipócrita, sino simplemente veo que el espíritu de Perla Tinoco se apropió del mejor narrador mexicano de la actualidad. Muchas gracias por acompañarme en Orbis Tertius. Recuerden dejar su like, comentar y compartir este video. Sugieran autores y títulos para futuras ediciones de este programa. Yo soy el Charizard Chairo. Nos leemos luego.